quiero aprovechar el tiempo y poder compartir una palabra. Gracias Maxi por la invitación. También gracias por el honor de poder abrir la conferencia. Y quiero compartirles algo que hace un tiempo está ardiendo en mi corazón. Saben que hace unos 2 meses desperté y no es que lo soñé, pero cuando desperté tenía como una frase latiendo en mi corazón. Era como al Espíritu dándome un indicio, y yo escuchaba esta frase una y otra vez: quiero restaurar la urgencia apostólica en la iglesia. Y no dejaba de escuchar esta frase: restaurando la urgencia apostólica de la iglesia. Así es como quise ponerle de título a este mensaje, porque creo que Dios está en el asunto de restaurar la urgencia apostólica en la iglesia. ¿Y de qué hablamos cuando estamos diciendo restaurar la urgencia apostólica? Simplemente es que los apóstoles, cuando leemos el libro de los Hechos, cuando leemos el Nuevo Testamento, notamos que ellos estaban movidos por una santa urgencia. Es como que no podían parar y decían cosas como estas. No sé, en Hechos vemos 4 y 5 los amenazan para que dejen de predicar el nombre de Jesús, y Pedro con Juan dicen: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y Pablo le va a decir a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Pablo va a decir en Corintios: ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Hechos 5 va a decir que no cesaban todos los días de enseñar y predicar a Jesucristo en las casas y en el templo. Ahora, ¿qué es lo que los movió? ¿Por qué tenían esta santa urgencia que creo que Dios quiere restaurarla en esta hora en medio nuestro? Ahora, creo que lo que pasó fue que luego de Jesús resucitar, pasa 40 días con ellos, les enseña el reino, y ellos empiezan a darse cuenta de que en la narrativa de Jesús estaba esta realidad: va a volver. Ya nos lo dejó muy claro, que Él se va y que va a volver. Y es más, los 2 ángeles que aparecieron ahí en la ascensión se lo garantizaron. Dijeron: varones galileos, así como los vieron irse en las nubes, de la misma forma va a volver. Pero en esos 40 días y en muchos relatos que Jesús nos dejó mientras estaba en la tierra, Él dijo: ok, ¿me quieren ver volver? Y yo hago la pregunta en esta tarde: ¿cuántos quieren ver volver a Jesús? Bueno, hay algunos requisitos para que Él venga. Él dijo: ok, ¿me quieren ver volver? Y puso como ciertas cláusulas para su regreso. Y me gusta encerrarlas como en 3 principales. Hay muchísimas cosas que tienen que suceder para que Jesús regrese, pero hay como 3 cláusulas para que Jesús regrese, y que los discípulos, los apóstoles, escucharon en serio y dijeron: ok, si queremos verlo regresar, nos tenemos que comprometer con estos prerequisitos. Y por ejemplo, uno de ellos está en Mateo 24:14, y es que los discípulos le preguntan: Jesús, ¿cuándo vas a volver? Ok, quiero decirles que, entre otras cosas, no voy a volver hasta que el evangelio del reino sea predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces, recién entonces va a venir el fin. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Para los discípulos, la gran comisión no era un checklist. Para los discípulos, los apóstoles, cumplir con la gran comisión no era: bueno, ya cumplí con la meta de hacer algún viaje misionero en mi vida. No. Para ellos era algo personal. Lo extrañaban. Extrañaban a Jesús. Ellos recordaban el olor de cómo olía Jesús. Ellos decían: y si lo queremos de vuelta entre nosotros, hay que predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Y por eso se comprometieron con eso. Y por eso Pablo dijo: con gusto me voy a gastar, porque yo quiero ver a ese hombre de nuevo entre nosotros. Ahora, había otro requisito, y era que la iglesia tenía que estar preparada para su regreso. Jesús no se va a casar con una esposa en yugo desigual. Se va a casar con una esposa que tenga su carácter. Como decíamos, una iglesia que sea una novia pura, gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que va a ser gloriosa. Y por eso que hicieron los discípulos, los apóstoles, tuvieron una urgencia por discipular, por plantar iglesias, por comprometerse. Pablo plantaba una iglesia y no se desentendía. Les mandaba una carta, los volvió a visitar, porque sabía que para que Jesús regrese, la iglesia tenía que estar en un estado de pureza y belleza, que iba a ser a través de pastores que se comprometan
con la iglesia local y por eso los vemos a ellos comprometidísimos en servir a la iglesia, en cuidarla de los lobos, de los falsos maestros, de los falsos profetas. Cuidaban porque saben que si querían ver a Jesús regresar, un requisito era que la iglesia esté preparada. Y por eso Apocalipsis 19 va a decir que cuando Jesús está regresando, el cielo canta, gocémonos, ya está, ya pasó. Su iglesia se ha preparado, que las bodas lleguen, que empiece la boda porque la iglesia está preparada. Ahora, había un tercer requisito. Jesús puso una cláusula ahí, y era que si queríamos verlo regresar, tenía que haber en Israel un remanente clamando el Salmo 118 y cantándole a Jesús el Salmo 118. Que básicamente Jesús dice en Mateo 23:39, no me verán volver. Le habla ahí al liderazgo de los judíos y le dice, no me van a ver volver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por eso vemos a Pablo, que aunque fue enviado a los gentiles, a cualquier ciudad que iba, primero buscaba si había una sinagoga y decía, busquemos a algunos judíos porque el evangelio es poder de Dios para salvar primeramente a los judíos, pero también al griego. Y yo escuché que los apóstoles me dijeron que si queremos ver a Jesús regresar, tiene que haber en Israel un remanente diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, los apóstoles tenían una urgencia. No podían parar de predicar el evangelio del reino hasta lo último de la tierra, de comprometerse con la iglesia local, pero también no perdían de vista que tenía que haber en Israel un remanente clamando por el que viene. Entonces, para ellos todos estos asuntos no eran una actividad en su agenda. No era, bueno, tengo que servir en la iglesia, tengo que cumplir con la gran comisión. Para ellos era un asunto personal. Ellos lo querían ver volver. Y si queremos ver una iglesia gloriosa, necesitamos hacer de estos asuntos un asunto personal que no es un fin. Nosotros hemos experimentado en estos días, en estos viajes misioneros, que nos empezamos a decir, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Y encontramos que lo queríamos hacer porque extrañamos a Jesús, extrañamos a un hombre que no vimos nunca. Se cumplen las palabras de Mateo 9 que dice, cuando el esposo sea quitado, va a haber un clamor dentro de ustedes que los va a poner a ayunar y los va a poner a decir, Jesús, regresa. Y ahora me encanta que Jesús dijo, ok, yo me voy a ir, pero les voy a dar a uno que los va a ayudar con esta tarea. Y me encanta que lo llama de una manera muy particular al Espíritu Santo. Y lo llama, ¿cómo lo llama? El Consolador. Ahora, no sé, vos te preguntaste, ¿de qué nos consuela el Espíritu Santo? ¿De que se nos murió un perrito? ¿De qué nos consuela el Espíritu Santo? Nos consuela de todas esas cosas, de las cosas que nos pasan en la vida. Pero cuando uno lee el contexto en el cual Jesús dijo, yo les voy a dejar un consolador, está hablando de que va a haber alguien que nos va a consolar de su ausencia física. El Espíritu Santo nos consuela de no tener a Jesús físicamente. Porque nacimos para verlo, para tocarlo. Eso anhela nuestra alma, tocarlo, verlo. Pero ¿cuántos vieron y tocaron a Jesús? Todavía no lo hemos hecho. Pero el Espíritu Santo nos consuela de no verlo físicamente. Y nos empodera y potencia la obra de predicar el Evangelio del Reino de las Naciones, de comprometernos con la iglesia, pero no perder de vista que el último eslabón de la gran comisión es que haya un remanente en Israel clamando por el bendito que viene en el nombre del Señor. Ahora, entonces, creo que Dios está en el asunto de restaurar la urgencia apostólica. Ahora, ¿qué es urgencia? Porque quiero definir qué es urgencia y qué no es urgencia. Y me gustaría empezar diciendo qué no es urgencia. Porque urgencia no es salir de este lugar y andar como frenéticamente y empezar a estar ansiosos y decir, bueno, vamos a darlo todo y si quedamos quemados en el camino no pasa nada. No. La urgencia es, ahora vamos a ver qué es, pero no es entrar en amarillismo, no es entrar en conspiraciones, no es ir al supermercado y armarte un búnker para los últimos tiempos, porque en la Biblia tenemos un caso de una iglesia que malinterpretó la urgencia y era la iglesia de Tesalónica. ¿Saben que la iglesia de Tesalónica escuchó el mensaje Maranata y saben qué hicieron? Dejaron sus trabajos, dijeron, bueno, ya está, ahora encerrémonos a esperarlo
y hasta casi que tenían miedo de habérselo perdido al día del Señor. Y Pablo va a tener que decirles, hermanos, a ver si entendemos un poquito. Ahora retomo con Tesalónica, pero tal vez algunos de ustedes escucharon que el pasado 24 y 25 de diciembre, de septiembre, 23 y 24 de septiembre, mejor dicho, surgió como una idea por un pastor en Sudáfrica de que iba a ser el arrebatamiento. No sé si algunos escucharon eso. Y había videos muy tristes. Había una iglesia en el Congo que se reunió en el bosque. Y el que no trabaje, que no coma. Vayan a hacer luz ahí, sigan predicando. ¿Por qué no se acuerdan que Daniel dijo que antes de que Jesús regrese y nos reúna con Él, iba a haber una gran apostasía y también se iba a manifestar el anticristo? Así que vuelvan a sus lugares y no malinterpreten la urgencia. Urgencia no es estar quemados, no es salir de acá corriendo como unos locos, porque vamos a ver que entender la urgencia es entender la carrera a largo plazo. Que hay cosas que tienen que pasar, hay etapas. Estaba hojeando un poquito el libro que Maxi va a lanzar en estos días, hoy o mañana, no sé cuándo va a ser, hoy a la noche, y hay un capítulo donde él habla de las etapas de los últimos tiempos, y creo que urgencia es reconocer en qué etapa estamos hoy, qué cosas deben ir sucediendo, y estar preparados para responder a cada una de ellas, entendiendo que a la carrera le falta un poco todavía. Jesús dijo clarito, cuando vean las cosas que ustedes están viendo ahora, no es el fin todavía. A esta carrera le quedan kilómetros. No muchos, pero le quedan. Y cuando la Biblia trata de describirnos cómo lucen los kilómetros que nos quedan, no le dan las palabras para decirnos que son los más difíciles de todos. Entonces, urgencia es cómo nos preparamos para correr hasta el final. A mí me gusta correr y hace unos 2 o 3 meses estaba en Santa Fe, que es mi ciudad natal, y con mi esposa salimos a correr y claro, no es que tenemos un gran estado físico, pero nos gusta hacer algunos kilómetros. Y habíamos dicho que íbamos a hacer 6 kilómetros ese día. Y para los que no saben, yo me rompí los 2 tendones de Aquiles en el 2024. Y claro, ya estoy medio atado con alambres. Entonces le digo, bueno amor, porque mi esposa corre. Le digo, vamos tranquilos, a un ritmo que podamos ir juntos. Así que salimos corriendo y mientras íbamos, de repente, un adolescente de unos 18 años nos pasa, pero que nos deja parados, todo desbocado, corriendo como un loco. Yo dije, wow, ¿cuánto va a poder sostener ese ritmo? Y a los 500 metros, nosotros seguíamos, los viejitos seguían ahí, y estaba el jovencito parado. No podía más, quedó muerto. Hizo como un sprint, pero no pudo más. Fuimos hasta los 3 kilómetros, volvimos para hacer los otros 3, y cuando volvimos, todavía estaba ahí. Y los viejitos, con los tendones rotos, seguían y llegaron hasta el final. Entonces, quiero explicarte que urgencia no es salir de este lugar todo desbocado. Vamos a hacer viajes misioneros, No, tranquilos. Hay que entender en qué parte de la historia estamos, qué es lo que viene y entrar en una urgencia como la que decía Pablo, que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creíamos. Entonces, ¿qué es entonces urgencia? Es estar llenos del Espíritu Santo y saber que tenemos fuerzas limitadas, tiempos limitados, tiempo limitado, recursos limitados y que no los queremos usar en nada que no tenga trascendencia eterna. Eso es urgencia. Tengo fuerzas limitadas, tengo tiempo limitado y tengo recursos limitados. No los quiero usar en nada que no tenga recompensas eternas. No quiero desperdiciar mi tiempo, no quiero desperdiciar mis recursos y no quiero desperdiciar mis fuerzas. Ahora, tampoco me malinterpreten, no es que no podamos tener tiempos de distracción. El problema no es tener tiempos de distracciones, el problema es vivir distraídos. El problema es no entender la hora que estamos viviendo y pasar nuestros días ahorrando para irnos de vacaciones. Pasar las semanas esperando que llegue el fin de semana. Hermanos, necesitamos salir de ese modo que nos lleva a un lugar que nos deja mal parado y nos hace perder las recompensas eternas. Por eso, hoy quiero hablarte de esto,
porque siento que los tiempos de urgencia, si entramos en este modo de urgencia, cosas grandes pueden pasar. Porque he experimentado que los tiempos de urgencia eliminan opciones y reordenan prioridades. Déjame decirte esta frase de nuevo. Los tiempos de urgencia eliminan opciones y reordenan prioridades. ¿Saben que en el 2003, la ciudad donde yo vivía, Santa Fe, se inundó? La inundación más grande de la historia de Santa Fe, donde el 29 de abril de 2003, 1/3 de nuestra ciudad quedó bajo agua. Yo estaba en la escuela, la secundaria, y recuerdo salir del colegio y empezar a escuchar esto. Santa Fe se está inundando. Yo digo, qué raro, y de repente llego a casa y mi papá, que venía de la iglesia, con algunas canoas, empezar a rescatar hermanos de la iglesia que tal vez estaban en sillón de rueda y era difícil la situación porque en 30 segundos una casa quedaba bajo agua 3 metros. Eran 30 segundos, lo pude ver con mis ojos, te descuidabas y toda la casa bajo agua. Y nosotros teníamos en nuestra casa el agua ya a 1,5 cuadras, y recuerdo a mi papá decirnos, a mi hermano, a mí, a mi hermana, agarren lo más importante, súbanlo al auto y nos vamos. Y yo recuerdo que la noche anterior estábamos peleando con mi hermano por la Play. Pero ¿qué quiero decir? Ahora cuando nos dijo busquen lo más importante, nadie agarró la Play. Yo recuerdo que agarré mis platillos, yo tocaba la batería en ese momento, agarré los platillos y la compu. Mi hermano agarró algunos juegos que tenía. Mis papás, recuerdo, agarraron los documentos, los pasaportes. Mi mamá rescató algunos, donde se guardaban las fotos, ¿cómo se llamaba esto? Los álbumes de fotos, y nos fuimos. Gracias a Dios, solo entraron unos 30 centímetros de agua en nuestra casa, pero nos tuvimos que ir. Pero lo que aprendí ese día es que los tiempos de urgencia eliminan opciones. Cosas por las que ayer nos peleábamos y nos parecían importantes, en un momento de urgencia ya no lo son más, y en un momento de urgencia solo 1, 2 o 3 cosas se vuelven realmente importantes. Y Dios tiene un plan para que la iglesia se vuelva gloriosa. Dios tiene un plan. ¿Cuántos pueden decir que ven sus iglesias locales y tal vez no lucen tan gloriosas, tan sin mancha ni arruga? Y dice, Señor, ¿cómo vas a hacer? Porque hay una promesa que va a ser gloriosa, pura y sin mancha cuando vos regreses. Y a la vez reconocemos que faltan pocos años para que regreses. ¿Cómo vas a hacer para en pocos años hacer esta transición? Y Dios dice, tengo un plan. Y ese plan es tiempos muy difíciles. Voy a dejar que vengan tiempos de una gran crisis. Es más, viene una crisis sin precedentes sobre el mundo entero. Y esta crisis los va a purificar. Porque ¿qué va a hacer? Va a eliminar opciones, cosas por las que se peleaban. Si adorar así, si adorar... En el medio de la urgencia, todo eso va a quedar a un lugar y solo 2 o 3 cosas se van a volver importantes. Predicar el evangelio del reino, levantar familias sanas, cumplir con la gran comisión. Y entonces la iglesia va a ser gloriosa. Pero por eso necesitamos abrazar el plan de Dios, que incluye tiempos difíciles por delante. Ahora, quiero leer solo un versículo que está... Bueno, vamos a avanzar un poquito. Quiero hablarte de 3 cosas que creo que pueden catalizar la urgencia apostólica. Hay 3 cosas que creo que pueden ser un catalizador. Un catalizador es algo que acelera un proceso. Es algo que parece que viene lento y uno, cuando está haciendo algo, una reacción química, pone un catalizador y se acelera algo. Hay 3 cosas que creo que si se nos revelan, pueden traer esa urgencia apostólica que tenía la iglesia primitiva. ¿Cuántos leen el libro de Hechos y miran con añoranza y decir, oh, qué glorioso debe haber sido ser parte de la iglesia primitiva? ¿Cuántos leen Hechos y dicen, oh Señor, si nos dieras? ¿Cuánto les pasa eso? Bueno, quiero decirles que cuando leemos el libro de Apocalipsis, la iglesia del libro de Apocalipsis es muchísimo, pero muchísimo más gloriosa que la iglesia del libro de los Hechos. Es el libro de los Hechos multiplicado por cientos. Porque se cumplen sus palabras, que Él nos lleva de gloria en gloria. Así que va a pasar. Pero hay 3 cosas que creo que pueden catalizar
esta urgencia apostólica y son estas tres: la revelación de Cristo, el valor de Cristo y el tribunal de Cristo. Si entendemos estas tres cosas, hoy creo que voy a hablarte solamente de las dos primeras. Si llego vamos a hablar de la tercera, pero quiero hablarte de estas tres cosas. La revelación de Cristo puede catalizar, puede acelerar en nosotros que entremos en este modo que tenían los apóstoles, es decir, hey, no podemos dejar de hablar. Ya toda vergüenza por compartir el evangelio va a quedar a un lado. Toda crítica hacia tu iglesia local va a desaparecer y ahora te vas a comprometer como nunca con ella. Todo sentimiento de comodidad y que te hace mirar medio de lejos la gran comisión va a quedar a un lado y va a decir, ¿qué tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer para que esto se cumpla y que Él regrese? Necesitamos entender la revelación de Cristo. Número 2, el valor de Cristo. ¿Cuánto vale Jesús? Y número 3, el tribunal de Cristo. Y quiero empezar por la primera, el valor la revelación de Cristo. Y este punto responde a una pregunta que es, ¿quién es Jesús? Siento que hoy Dios quiere hacernos algunas preguntas y la primera pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Debe decir, Maxi, pensé que era una conferencia apostólica, ¿vale? Esa pregunta es de jardín de infante, ¿cómo quién es Jesús? Bueno, quiero que tal vez nos volvamos a preguntar si realmente sabemos quién es Jesús. Porque creo que no sabemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos. Él es un maestro. Imagínense haber sido discípulo de Jesús. Caminar con Jesús, despertarte con Jesús, acostarte, irte a dormir después de largas horas de charlas, almorzar con Jesús. ¿Cuántos les hubiera gustado ser un discípulo ahí cara a cara, caminar 3 años y medio? Bueno, tranquilos, vamos a hacer por 1000 años, vamos a estar en esa función. Pero en su discipulado, que era glorioso, Jesús los va a llevar a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Y me encanta cómo esto está abordado desde el libro de Marcos. Mateo también registra este episodio, Lucas también. Pero Marcos me gusta mucho porque el libro de Marcos tiene solo 16 capítulos. Es el evangelio más cortito. Y está ordenado de una manera muy especial el evangelio de Marcos. Y es que están los primeros 8 capítulos y los segundos 8 capítulos. Los primeros 8 son una gloria. Todo va para arriba. Todo es ascenso, todo es promoción. Todos los enfermos se sanan. Todos los endemoniados son liberados. La agenda ya no da más. Los discípulos de Jesús tienen agenda hasta los próximos 10 años. Ya no hay lugar. Los seguidores crecen. Yo imagino un momento ahí en la intimidad donde Pedro lo codea a Andrés y le dice, hermano, dejar las redes fue toda una apuesta. No fue fácil. Pero mirá, somos parte del staff principal del Mesías. Y en cualquier momento destruye a Roma y vos y yo vamos a ser de los funcionarios principales del reino más grande de toda la tierra. Y así estaban los discípulos. Los primeros 8 capítulos de Marcos es una gloria. Pero Jesús sabe que vienen 8 capítulos que ya no son de promoción, sino que son de traición, que son de angustia y que son de muerte. Y Él necesita discipularlos para que lleguen hasta el final y no abandonen la carrera. Y entonces les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? En realidad, Mateo nos da un poquito más de luz y en realidad les pregunta, la gente, ¿quién cree que es el Mesías? ¿Quién cree que es el de Daniel 7, el Hijo del Hombre? Y ellos sabían la narrativa de los hombres, escuchaban a los hombres y entonces dicen, mira, algunos dicen que el de Daniel 7, el Mesías, es Jeremías. Otros dicen que es Juan el Bautista o alguno de los profetas. Entonces Jesús dice, ok, buenísimo. Ahora, de repente los mira a los ojos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ahí Pedro, ¿ustedes se acuerdan? Va a responder, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, yo creo que Jesús está queriendo enseñarles algo. Y lo que les está queriendo decir es que lo que los va a sostener en los tiempos de crisis que vienen no es lo que escucharon a otros hablar de Él, no es lo que escucharon a los hombres decir de Él, sino lo que ellos
en la intimidad hayan escuchado al Padre decir de él. Porque ¿se acuerdan que Jesús le va a decir, Pedro, eso que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no es lo que están diciendo los hombres. Eso vos no se lo escuchaste a los hombres. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y entonces le va a decir, Pedro, sobre esto que acaba de pasar, sobre la revelación que obtuviste de mi Padre, sobre mí, yo voy a edificar la iglesia. Y las puertas del infierno no van a poder prevalecer. Va a ser gloriosa. El infierno no va a poder prevalecer si y solo si, escuchen esto es importante, la iglesia no puede ser parada por el infierno si y solo si es edificada sobre la revelación de Jesús que el Padre da. Si queremos edificar sobre 12 pasos, sobre cómo hacer discípulos, esa no es la condición. Todo eso puede girar en torno a la revelación de Jesús que el Padre da. Todos nuestros programas, nuestras ideas, todo eso puede girar alrededor de la revelación de Jesús que el Padre da, pero no puede ser el fundamento. El fundamento tiene que ser la revelación de Jesús que el Padre da. Y entonces, yo siento que estamos en un momento como el de Marcos 8. Me gusta siempre decir esto. Hoy, 2025, es un momento Marcos 8. Porque hasta acá fue fácil seguir a Jesús para nosotros. Hasta acá no requirió sufrir grandes persecuciones o pagar grandes precios, pero según la Biblia vienen por delante años de angustia, vienen años de traición y vienen años de muerte para aquellos que quieran sostener su fe en Jesucristo. Y Jesús está diciendo lo que los va a sostener no es lo que escucharon a otros decir de mí, es que ustedes hayan pagado el precio de entrar en la intimidad donde el Padre revela a Jesús y hayan obtenido por sus propios medios una revelación de Jesús que el Padre da. Ahora, imagínense esto. Si fuera Satanás y sabés que lo que va a hacer a la iglesia imparable es que edifique sobre la revelación de Jesús que el Padre da, ¿qué harías? No sé, yo me imagino una reunión como esta de Satanás y todos sus demonios. Vamos a hacer una representación. Ustedes van a hacer, es una representación. Ustedes van a hacer de demonios y yo voy a hacer de Satanás. Imagínense una reunión donde Satanás dice, tenemos un problema. Tenemos un problema. Escuché a Jesús decir que si la iglesia edifica sobre la revelación de Jesús que el Padre da, aunque les tiremos el infierno entero encima, no vamos a poder moverlos, no vamos a poder hacer nada. Y entonces un demonio levanta la mano por allá atrás y dice, tenemos un problema mucho peor. Porque hay un libro en la Biblia de los cristianos que se llama La revelación de Jesús que el Padre da. Por algún desprevenido, ese es el libro de Apocalipsis. Entonces Satanás dice, ok, ¿qué proponen? Y allá levanta uno la mano y dice, bueno, que no lo lean. Sí, ya sé, pero ¿cómo hacemos? Dice Satanás. Y alguien dice, bueno, que crean que es un libro de miedo. Anotá, le dice. Tiene acá alguien que escribía. Anotá, que crean que es un libro de miedo. Otro dice, que crean que es todo simbólico. Me gusta, escribí. Otro dice, que crean que cuando todas las cosas que están relatadas en ese libro, la iglesia ya no va a estar. Así que ¿para qué leerlo? Anota esa. Esa es la número 1. Esa va a ser nuestra estrategia. Y entonces, de repente, Satanás dijo, si no edifican sobre la revelación de Jesús que el Padre da, van a ser fácilmente derrotados y corridos a un lado. Pero Jesús hizo un compromiso. Esta es mi iglesia y yo la voy a edificar y va a haber un pueblo bienaventurado que va a oír, va a leer y va a guardar las palabras de esa profecía donde el Padre nos revela a Jesucristo. Y va a pasar. El tema es si nos va a encontrar a nosotros colaborando o nos va a encontrar a nosotros estorbando. Porque vamos a ver que Pedro, si no entendía el plan de Jesús, se iba a volver una piedra de tropiezo. Ahora, yo quiero hablarte de esto porque podemos estar años en la iglesia, años sirviendo, años siendo parte y nunca haberlo visto. Yo estuve 26 años en mi iglesia
Fui ministro de adoración, fui líder de adolescentes, líder de jóvenes. 26 años y yo nunca lo había visto. Nunca me voy a olvidar el día que lo vi. Estábamos en misión. Empecé a estudiar la carrera de liderazgo en misión, año 2017. Y recuerdo que Mariano Senegal decía, no se pierdan el capítulo 5 de Apocalipsis. Pasaban las clases, y decía, cuando lleguemos al capítulo 5, si estás enfermo, vení igual. Si te morís, resucitá, pero no podés faltar al capítulo 5. Y llega el capítulo 5 y en mi iglesia ponen un retiro de líderes. Y la prioridad era la iglesia. Mis pastores me mataban si yo no iba al retiro de líderes, así que no pude ir a Apocalipsis 5. Pero tengo contactos. Y hablo con la secretaria de Mariano, le digo, ¿no será que dan esta materia de nuevo en la semana o la repiten con el internado? Mirá, se la da el internado, pero la gente de las carreras de liderazgo, de adoración, no pueden ir. Y yo le digo, todo se puede. Yo sé que todo se puede en la vida. Así que un martes 19 de abril del 2017, yo fui a la clase de Apocalipsis 5. Y yo solo recuerdo terminar la clase, estábamos todos en el piso y en mi boca había una oración que era, Jesús, yo pensé que te conocía. Jesús, yo creí que te conocía. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres que en un día puedes humillar a todos los soberbios de la tierra? ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres? Y de repente algo empezó a pasar. Ahora, volvamos por un segundo a Marcos 8 y esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y que Pedro responde, porque a veces nosotros pensamos que para Pedro fue fácil identificar a Jesús como el Mesías. Nosotros a veces decimos, bueno, sí, era obvio, caminaban con él, lo veían hacer milagros, era obvio que Jesús era el Mesías, pero quiero mostrarte que no era tan obvio. Jesús era mucho más normal de lo que nosotros creemos. Era un hombre. Por eso, los de su ciudad, los de Nazaret, decían, ¿pero quién es este? Si nosotros lo vimos nacer, lo vimos jugar, nosotros lo vimos en la sinagoga, o sea, nosotros conocemos quién es. Este es el hijo de José. Nosotros conocemos a sus hermanas. La gente no le era fácil reconocer a Jesús. Yo imagino, no sé, un día María lo manda a Jesús al mercado a comprar, no sé, algunas verduras. Y Jesús fue a comprar verduras. Y el verdulero no sabe que le vendió papas a Yahweh. No era tan evidente. Se necesitaba una revelación del Padre para entender quién era ese hombre. Y por eso me encanta cómo inicia el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis va a decir, esta es la revelación de Jesús que el Padre da. Ahora, Satanás está en el asunto de desviar nuestras mentes de ese hombre, de lo que no lo podemos ver. No sé si podemos leer 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3, quiero leerlo por un segundo. Puede ser en la Biblia de las Américas. Pablo va a una iglesia que tiene mucha actividad, tiene muchos dones, mucho ministerio, hay mucha cosa. Y él les dice, hey, me encanta todo lo que están haciendo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo dice, el éxito de una iglesia para que el infierno no pueda ir contra ella es que haya una comunidad, que sus mentes, que su devoción pura y sencilla esté centrada en mirar a un hombre, en mirar a Jesús. Y siento que Satanás, cuando no puede frenar a una iglesia, porque tiene mucha cosa funcionando, dice, ok, los vamos a meter en activismo, los vamos a meter a hacer mucha cosa para que sus mentes sean desviadas de la devoción pura y sencilla de Jesús. Mirar a ese hombre y preguntarle al Padre, Padre, ¿nos revelarías a Jesús? Creo que hay un poder en esta oración. Padre, ¿nos revelarías a Jesús? ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús?
¿quién es Jesús? Si yo ahora repartiera un examen, en realidad los trajimos engañados. Maxi, ahora. Los ujieres si pueden repartir. Nada, mentira, tranquilos. Pero si supongamos que ahora yo te diera una hoja en blanco con una sola pregunta, y la pregunta es esta. ¿Quién es Jesús? ¿A los cuántos renglones te quedarías sin palabras? ¿A los cuántos renglones ya no podrías seguir escribiendo? Porque la forma en la que contestes esa pregunta es si vas a tener dentro tuyo la fortaleza interior para llegar hasta el final. Porque en el discipulado de Jesús es, según cómo respondamos a esta pregunta, es si vamos a llegar hasta el final o no. Si lo que tenés en tu corazón respecto a Jesús es solo cosas que escuchaste a otros decir de Él, Jesús dice, ese es un lugar peligroso, eso te tiene que inspirar para entrar en el lugar secreto y escuchar lo que el Padre está diciendo. Y por eso haríamos bien en preguntarle al Padre si nos hablaría de Jesús. Yo no sé si les pasó en la escuela, pero vieron que los que estudian mucho, los nerds, no sé cómo se dice acá, los tragas, ¿se dice así en Corrientes también? El traga, ¿qué pasaba? Le daban el examen y no estaban las indicaciones del profesor, ya empezaba a escribir antes que le digan todo. Porque ya sabe todo, sabe más que el profesor, estudió todo. Nico era uno de esos. Yo también. vamos a admitirlo. Pero ¿qué pasaba? Por otro lado estaban los vagos, que no habían estudiado nada, y miraban al traga y se preguntaban, ¿qué tanto escribe? ¿Qué tanto escribe? Y a ver si captaba ver algo. Bueno, quiero decirles algo. El Padre es un traga de Jesús. El Salmo 45, según Hebreos 1, es el Padre respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Él empieza a decir, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y si tengo que hablar de Él, mi pluma se vuelve la de un escribiente muy ligero. Y mi corazón no es que está lleno de palabras sobre Él, rebosa palabras buenas sobre Jesús. Puedo dirigir canciones a Él, puedo no solamente escribir este examen, puedo hacer canciones sobre Él. Dirijo al Rey mi canto. Oh, ciñe tu espada. Oh, valiente guerrero sobre tu muslo. Y empieza a hablarnos de Jesús. Por eso quiero decirte que una buena pregunta que podemos hacer para prepararnos para los últimos tiempos y ser esta iglesia gloriosa es que juntos en comunidad le digamos, Padre, ¿nos revelarías a Jesús? Como cantaba Lucas hoy al principio, nos quitarías los velos para verlo. No saben el poder que hay. La oración más importante que una persona puede hacer es, Jesús, te quiero conocer. ¿Saben por qué hay canciones que Dios las hace virales? Porque captan esta esencia. ¿Saben por qué esta canción de Alessandro Villas-Boas, Yeshua, fue viral? ¿Qué dice ahí el precoro? Yo quiero conocer a Jesús. Y es como que el Espíritu dice, esto es, canten esto. ¿Por qué? Al que está sentado en el trono. ¿Cómo empieza esa canción? Quiero conocerte. Es como si el Espíritu está diciendo, hey, esto tienen que cantar, esto tienen que orar. Porque amo responder esa oración y porque esto es lo que lo puede hacer imparables. Esto es lo que puede hacer a la iglesia imparable. Todo lo demás puede caer, todo lo demás Satanás lo puede detener, pero si hay una iglesia que edifica sobre la revelación de Jesús que el Padre da, esa iglesia entra en una urgencia apostólica y el infierno no la puede detener. Por eso necesitamos hacer esta oración y decirle, Padre, ¿nos revelarías a Jesús? Y quiero leer por un segundo Apocalipsis 1, si me acompañan. Apocalipsis 1. Verso 1 va a decir esto. Apocalipsis no es el libro del anticristo, no es el libro de los juicios de Dios, es el libro de la revelación de Jesús que el Padre da. Apocalipsis es sentarte en una mesa con el Padre a que te hable de Jesús. Eso es Apocalipsis, es sentarnos en una mesa que el Padre nos hable de Jesús y dice, esta es la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 10.
Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, ¿qué dice? Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Y a quién? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Escuchen. Dice, yo escuché una voz como de trompeta detrás de mí y me di vuelta para ver y vuelto vi al Hijo del Hombre que estaba en medio de la iglesia. Ahora, quiero decirles algo. Hay gente que pasa años en la iglesia, sabe de memoria lo que dicen las voces de trompeta. En este momento está escuchando una voz de trompeta. Alguien que anuncia algo. Y hay gente que se sabe la voz de la trompeta de memoria, pero nunca se dieron vuelta para ver. Es necesario una decisión en lo personal, en lo íntimo, donde yo me doy vuelta para ver. Y darse vuelta es darle la espalda a otras cosas. Es que no voy a apagar, voy a hacer espacio, voy a apagar el celular, voy a apagar el entretenimiento, voy a hacerme espacio, porque solamente los que se dan vuelta ven. Hermano, yo me pasé 26 años en la iglesia, me sabía las voces de trompeta de memoria, pero nunca había visto. Y voy a decir, Maxi, ¿pero cómo sé si vi? Déjame asegurarte que si lo ves te das cuenta que lo viste. Te das cuenta, porque lágrimas empiezan a correr por tus ojos y empiezan palabras empezás a tratar de decir palabras y las palabras no alcanzan. Creo que no hay palabra más frustrante que santo. Es como que todos en el cielo dicen, ¿nos tenemos que conformar con santo? Sí, no hay forma de describir esto. Bueno, pero santo. Como que te empieza a pasar algo, que querés adorar, querés alabarlo y no querés perder nunca más de vista a ese hombre. Eso pasa. Empieza a pasarte algo que decís, esta es mi adicción ahora. Es lo que le pasaba a David. No quiero otra cosa, una sola cosa pido. Quiero estar todo el día ahí viendo su belleza. Cuando lo ves te das cuenta. Y si estás sintiendo ahora decir, bueno, creo que soy uno de esos. Creo que yo nunca lo vi. Creo que llevo años en la iglesia. Llevo años leyendo mi Biblia y nunca lo vi. Yo quiero profetizar que vas a empezar a llorar sobre versículos bíblicos. Vas a empezar a leer tu Biblia, lágrimas van a empezar a caer, porque vas a decir, creo que lo estoy viendo. Creo que lo estoy viendo. Y de repente la palabra escrita se va a volver en palabra viviente. Dios ama contestar la oración. Padre, ¿nos revelarías a Jesús? Por eso Pablo oraba en Efesios 1. Nos hablaba recién, Samu cuando oraba decía Efesios 1:17, Padre, dale espíritu de revelación, quítale los velos. La palabra ahí para revelación es apocalipsis. Un espíritu de apocalipsis, un espíritu que nos quite los velos para conocer a Jesús. Hay que darse vuelta para ver. Dice, y vuelto vi, verso 14, perdón. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Juan ya había estado con Jesús hace varios años, más de 40 años. Había estado con Jesús, 60 años atrás había estado con Jesús. Y tuvo revelaciones de él que lo dejaron en su pecho. Hay revelaciones de Jesús que te dejan en su pecho, pero hay revelaciones de Jesús que te dejan como muerto. Y mi pregunta es, ¿tuviste alguna vez un tiempo en donde Jesús te reveló una faceta suya que te dejó como muerto en el piso, que no te podías levantar y que te dejó diciendo, ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Claro, cuando llegamos a Jesús, hay sus facetas nos dejan en su pecho, es su amor, es su misericordia, es el perdón de pecados que nos dice, oh Jesús, te amo.
Pero de repente cuando empezás a crecer en el conocimiento de ese hombre, empezás a experimentar facetas de él que te dejan como muerto. Y va a decir, verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo imagino a Jesús diciendo, iglesia, ¿saben por qué el Hades, el infierno, no va a poder prevalecer contra la iglesia? Porque acá están las llaves. Yo no sé si alguna vez pensaste o te imaginaste el momento de la ascensión. El momento de la ascensión. ¿Cómo lució? Porque sí, tenemos ahí Hechos 1 cuando Jesús se pierde entre las nubes. Pero ¿alguna vez te imaginaste cómo siguió ese trayecto? Porque Jesús es un hombre para siempre y fue atravesando los cielos hasta llegar a la sala del trono. Dice que cuando Él murió fue hasta lo profundo, hasta el Hades, y le quitó las llaves al infierno, le quitó las llaves, las que Adán había perdido, un hombre tenía que recuperarlas y Jesús recupera las llaves de la muerte y del Hades. Y yo imagino la ascensión, Jesús ascendiendo, sus discípulos quedando atrás y Jesús empieza a atravesar los cielos y llega a las regiones celestes donde está la guerra espiritual, el segundo cielo. Y yo imagino a los demonios abriéndose, los principados y potestades abriéndose y Jesús. Pero siguió ascendiendo. Y vieron como cuando un equipo sale campeón y el equipo contrario le hace como un pasillo para que pasen. Yo puedo imaginar un pasillo de ángeles que llevaba hasta la sala del trono. La Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, es un monte. Tiene un monte en el centro. Tiene como 2100 kilómetros de alto. Imagino a Jesús ascendiendo. Ángeles escoltándolo. Y Jesús tenía las llaves. Y por eso va a decir, iglesia, no teman a la muerte. ¿Saben que el mayor miedo que una persona puede tener es el miedo a la muerte? Todos los demás miedos son subordinados e hijos del miedo a la muerte. O sea, la razón por la que una persona tiene miedo a las arañas, ¿saben por qué es? Porque en realidad tiene miedo a morirse. ¿Saben por qué un papá tiene miedo a perder su trabajo? Porque si pierde el trabajo, no puede traer alimento a la casa, y si no trae alimento a la casa, sus hijos pueden morirse. El mayor miedo de todos es el miedo a la muerte. Y es el miedo que puede hacer que la iglesia, en medio de los tiempos difíciles, abandone y diga, mejor preservémonos. Y Jesús dice, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa mía la va a salvar. ¿Saben por qué Apocalipsis relata una iglesia mártir? Y es porque ellos saben que Satanás nos mete miedo con algo que ya fue vencido. Satanás solamente puede mentirnos y decirnos, tenés miedo a la muerte. Y Jesús dice, no tengas miedo a la muerte, acá están las llaves. Así como yo resucité, un día ustedes también van a resucitar. Y lo que va a hacer a la iglesia gloriosa es que va a vencer el miedo a la muerte. Y en medio de la mayor tribulación, persecución, va a decir, lo peor que nos puede pasar es morir. Y por eso necesitamos restaurar la urgencia apostólica, porque los apóstoles no tenían miedo. Y por eso todos terminaron mártires, porque dijeron, vale la pena. Vale la pena. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades y vamos a resucitar en el día postrero. Jesús. ¿Cuánto vale Jesús? Y si seguimos leyendo Apocalipsis, vamos a llegar a Apocalipsis 4. Y Jesús le dice, Juan, subí acá. Te quiero mostrar algo. Y Juan sube y ve la sala del trono. Y ve ancianos, ve ángeles, ve 4 seres vivientes alrededor del trono. Y yo el otro día estaba leyendo este pasaje y me puse a imaginarme cómo fue el día que esos 4 seres vivientes fueron creados. Ustedes saben que el único ser no creado es Dios. Todos los demás en algún momento fueron creados. Y estaba pensando cómo habrá lucido el día que Dios creó estos 4 seres vivientes que están llenos de ojos por dentro y por fuera y están alrededor del trono.
Y me puse a imaginar. ¿Me dejan imaginar? ¿Les puedo contar lo que me imaginé? Yo imagino que estaba el trono en el centro. Y el padre le dice al hijo, hijo, quiero que pongamos 4 seres vivientes alrededor del trono. Y que puedan tener la capacidad de ver en otra dimensión. Ponerles muchos ojos. Y ahí Jesús empezó a crearlos. Y crea el primero con rostro de león, 6 alas. Lo coloca en su posición y le dice, no abras los ojos. Todavía no. Quédate acá. Crea otro con cara de becerro y lo pone ahí lleno de ojos. Le dice, no abras los ojos. Todavía no. Te tengo una sorpresa, pero todavía no. Otro con cara de hombre lo pone acá, todos rodeando el trono. Y por último, uno con cara de águila. Los llena de ojos por dentro y por fuera y dice, no abran los ojos. Y entonces el padre se sienta en el trono, el hijo a su diestra y dice, pueden abrir los ojos. Y de repente, toda la majestad, toda la belleza infinita, todo el poder, toda la misericordia, todo empieza a entrar por los nervios ópticos de esos seres vivientes. Y lo que les salió decir fue, santo, ¿qué es esto? Esto es otra cosa. Nosotros somos seres creados, pero esto es inmensamente diferente. Esto es otras ligas, esto es otra cosa, esto es santo. Y desde ese día, nunca más pudieron cambiar la canción. Yo sé que a veces nosotros nos ponemos mal cuando al ministro se le raya un poco el disco y una y otra vez repite la misma canción. Bueno, empezá a acostumbrarte porque en el cielo hace milenios no pueden cambiar la canción. Y solo pueden decir, santo. Y los debe frustrar no encontrar otra palabra para decir, es otra cosa. No hay nada igual. Es santo. ¿Te imaginas? Hace milenios están ahí. Nadie los encadenó. Ellos se podrían rebelar. Tienen libre albedrío. Como los otros ángeles que se rebelaron. Ellos se podrían ir de ahí si quieren. Nadie los encadenó. Nunca se van. ¿Te imaginas? Tocarles el hombro y decirles, hey, ¿querés tomarte un descansito? Yo creo que me dedicaría un solo ojo. Me miraría así. Y me diría, no lo viste, ¿no? ¿No te gustaría alguna asignación? ¿No te gustaría ir a darle un mensaje, no sé, a alguien en la tierra? ¿Asignación? Esta es mi asignación. Esta es mi asignación. Y no quiero salir de acá. Y es más, cuando Jesús venga a la tierra, estos 4 vienen. En el milenio, estos 4 se mudan. Le van a decir al Padre, Padre, nos vemos en 1000 años. Nosotros vamos con este hombre. Isaías, lo ven en Isaías 6, a Jesús en la tierra en el milenio. Y estos 4 se mudaron y dijeron, Padre, vos no te enojás, ¿no? Queremos ir a verlo. Dios hecho hombre, ¿qué es esto? Y no paran de día y de noche. Ahora, empieza a pasar algo. Porque el capítulo 4 dicen santo, pero en el capítulo 5 empiezan a decir otra palabra. Y empiezan a decir digno. Santo es una evaluación de algo, pero digno cuesta algo. Y dice que hay 24 ancianos alrededor del trono que van a empezar a decir esto. Digno. Y cuando dicen digno, dice que arrojan sus coronas. La palabra ahí para arrojan es una palabra derivada de gbalo, que es como arrojar violentamente algo. No es que los 24 seres vivientes dicen, bueno, y se sacan la corona y bueno, que no se lastime ningún diamantito. No. Dice, sáquenme esta corona de la cabeza. No es justo que yo tenga una corona. Él tiene que tener todas las coronas. Sáquenme esto, que hace en mi cabeza una corona. Y echan sus coronas. Y dicen, solo Él puede tener una corona. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Solo Él es digno. Y entonces la pregunta digno responde a ¿cuánto vale Jesús? Si yo voy a una joyería y le digo, ¿cuánto me das por este anillo? El joyero me va a decir, mostrámelo. Porque para reconocer el valor de algo hay que verlo. Para reconocer el valor de algo hay que verlo. Y cuando alguien ve algo que vale mucho, lo quiere. Nadie compra
Nadie se compra, no sé, una moto sin antes ir a verla. Porque ver nos dice cuánto vale algo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Jesús? Y yo tenía en mi espíritu esta imagen como de una balanza de doble plato. Esas que se usaban para comprar cosas en la antigüedad. Uno ponía, no sé, quería comprar 2 kilos de papa y ponía una pesita de 2 kilos. Y la balanza se inclinaba. Y ahora hay que poner papas en este lugar hasta que se equipare. Si yo pondría un celular en un plato de la balanza, se inclinaría. Y la pregunta es, ¿cuánto tengo que poner en el otro plato? O básicamente, ¿de cuánto es digno este celular? ¿Es digno de que yo venda mi casa para comprar este celular? ¿Es digno mi celular de que venda una casa? No, no es digno. Ahora, imaginemos esto. Yo me levanté hace unos días con esta impresión de Jesús en un plato de la balanza. Y la pregunta es, ¿cuánto hay que poner en el otro plato de la balanza para tener a ese hombre? ¿Cuánto hay que poner? Todo. ¿Estamos de acuerdo que hay que poner todo? Ponemos todo. ¿Se mueve la balanza? Ni un milímetro. Pesa demasiado este hombre. Lo que puede catalizar la urgencia apostólica es que veamos el valor de Jesús y digamos, voy a poner todo en la balanza. ¿Qué es lo que hizo que los apóstoles digan, mi familia a la balanza, mis finanzas a la balanza, mi pureza a la balanza? Es que vieron quién es el que estaba en el otro plato y dijeron, hay que poner todo. Hay que poner todo. Pero sin embargo, tenemos personas en nuestras iglesias que vienen y ponen 2 horas los domingos, 1,000 pesos de ofrenda, sirvo en un área de la iglesia y creen que están poniendo todo en la balanza. ¿Y qué pasaría si ahora se proyectara tu balanza? Si ahora pusiéramos tu balanza, ¿cuánto hay en la balanza? Porque según Juan, 1 Juan capítulo 2 va a decir que hay algunos que van a pasar vergüenza. Cuando en aquel día, en el tribunal de Cristo, ¿saben qué va a pasar? Se va a volcar tu plato a la balanza y se va a evaluar cuánto valía Jesús para vos. Y va a haber gente que va a pasar vergüenza. Y algunos van a decir, yo no sabía que era tan digno. Yo a veces me imagino ese momento del tribunal de Cristo como, ¿vieron esos momentos donde uno está en la sala de espera? Estamos esperando para estar delante de Él y mostrar qué hicimos. Yo imagino esas salas de espera como cuando sale el doctor y dice el apellido, que pase. Imagino que estás ahí en la sala de espera y llama a otro, pero lo ves salir. Y decís, yo no sabía que era tan digno. Si yo hubiera sabido que era tan hermoso, hubiera adorado más, hubiera gastado mi vida. Yo estaba atrás de otras cosas. Yo me hubiera desgastado por predicar el evangelio, me hubiera gastado por mi iglesia, hubiera abrazado lo que Él ama. Pero el problema es que hay mucha gente que no lo vio y si no vemos, no reconocemos el valor. Y entonces lo que tenemos que hacer si queremos ver a nuestras iglesias encendidas dándolo todo por Jesús, no es darle un inflador ahí, un mensaje un poco más anímico que los haga verlo, que los haga darlo todo, sino que necesitamos generar ambientes donde lo podamos ver. Y por eso la iglesia es una casa de oración. Y la casa de oración, amo la casa de oración porque son ambientes donde podemos verlo. Y un momento de verlo, game over para Satanás. Todo queda a un lado y es decir, voy a poner todo en la balanza. Yo recuerdo, antes de ver a Jesús, yo era tacaño con la balanza. Y decía, bueno, Jesús hasta acá. Y tenemos mucha gente midiendo esfuerzos. Y vemos gente que hay que como estarle atrás y decir, y están como midiendo esfuerzos. Y están como, bueno, hasta acá, hasta acá. Y hay otros que lo están dando todo. Todo. Dice, ¿cuál es la diferencia? Me toca ir a muchos congresos, visitar muchas localidades, muchas iglesias. Y me sorprende cuando veo aún ministros que no adoran. Y antes tenía una actitud crítica, pero entendí que en realidad no están viendo. Porque cuando lo ves, no podés no adorar. Entonces, más que los ministros decir, por favor, levantá tus manos, por favor, en realidad tenemos que orar para que puedan ver. Porque si vemos, lo damos todo. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús para vos? ¿Cuánto vale Jesús para vos? Y por eso María de Betania dice, este hombre vale todo. Voy a comprar un perfume que valga todo el salario de un año. Y lo derrama a sus pies.
Y acá empezamos a ver por qué Judas apostató de su fe. A Judas no se le ha revelado cuánto valía Jesús. ¿Saben qué dijo Judas cuando vio el acto del perfume? Qué desperdicio. No era para tanto. Tanto vas a poner en la balanza. El joven rico: Jesús, te quiero seguir. Ok, valgo todo. Y al joven rico no se le reveló cuánto valía Jesús. Le pareció mucho precio. Sin embargo, vemos personas que vemos diciendo: Jesús, no es justo que yo te dé una vida de obediencia y pueda obtener recompensa en el reino. Si me darías 10.000 vidas, te las daría, porque eres digno. Porque eres digno. Creo que nunca más vamos a poder cantar la palabra digno igual. La pregunta es: ¿cuánto vale Jesús? Esto hizo que los discípulos, al ver cuánto valía ese hombre, dijeron: Pablo lo ve camino a Damasco y dice: con gusto me voy a desgastar. Hechos 9 dice: enseguida se puso a predicar. Ver a Jesús, número 1, la revelación de Jesús y descubrir cuánto Él vale, nos puede meter en un catalizador, una urgencia apostólica por querer ahora verlo físicamente. Cuando descubrís su valor, decís: ¿qué tengo que hacer para verlo físicamente? Padre, ¿qué más tenemos que hacer? Vayan a esta ciudad. ¿Qué más tenemos que hacer? Denlo todo y den sus hijos, pongan sus hijos en la balanza, pongan sus matrimonios en la balanza. ¿Saben por qué tenemos jóvenes que no pueden dejar la pornografía? Porque no lo vieron. Porque si lo ven, va a decir: él vale mi pureza a la balanza, la fidelidad de mi matrimonio a la balanza, ese discípulo difícil a la balanza. Él es digno. Él es digno. Mi iglesia, que me cuesta, a la balanza. Lo voy a dar todo, porque Él con su sangre compró para el Padre gente de toda lengua, tribu y nación. Hermanos, tenemos que orar y decir: Padre, ¿quién es Jesús? ¿Cuánto vale ese hombre? Porque un día vamos a estar delante de Él en ese tribunal y vamos a tener que rendir cuentas. Y algunos van a estar confiados en ese día. Dice que algunos van a tener confianza en el día del juicio porque lo dieron todo. No alcanzaban, no movieron ni un gramo, ni un milímetro en la balanza, pero lo dieron todo. Pero va a haber otros que van a decir: qué vergüenza. Señor, perdón, qué vergüenza. Son los de 1 Corintios 3 que dice que son salvos, pero como por fuego. Y en ese día van a decir: Señor, qué vergüenza. Qué vergüenza. Yo medía mis esfuerzos. Yo medía hasta dónde entregaba. Yo estaba mirando a ver cómo adoraban los otros y estaba juzgando. Señor, yo criticaba a tu iglesia. Qué vergüenza, Señor. Creo que hoy es un día para decir: Padre, nos hablarías de Jesús. Nos revelarías a tu Hijo. Yo sé que quieres ponerte de pie ahí en tu lugar y que juntos podamos hacer la oración más hermosa, que es pedir por Jesús. Pidamos por Jesús. Pidamos por Jesús. Pidamos por Jesús en esta mañana. Vamos a empezar a orar y decir: Padre, ¿me revelarías a Jesús? ¿Me mostrarías cuánto vale ese hombre? Jesús, Jesús. Yo te quiero invitar a que podamos cantar el nombre de Jesús, pero no es una canción, es un clamor, es pedir por Él. Vamos a empezar a cantar el nombre de Jesús. Vamos a hacer oír tu voz. Al cantar este nombre estás diciendo al Padre: Padre, ¿me hablarías de tu Hijo? Tú que rebosas palabras buenas para hablar de Él. Nos darías espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo y darnos cuenta del valor incalculable que hay en ese hombre.
Vamos, no te canses, no creo que cantemos otra cosa esta mañana. Haz oír tu voz, muéstrale tu hambre. Nicoraba esta mañana, muéstrale tu hambre, porque bienaventurados son y saciados los que tienen hambre por conocerlo. La religión te dice, ya lo conoces, ya está, no hay más nada. Pero su espíritu te dice, no te va a alcanzar la eternidad para conocerlo. Pasarán los años y seguirás conociendo a ese hombre. Vamos, clama. Clama esto sobre tu vida. Ora sobre tu vida en nombre de Jesús. Jesús, Hijo de David. Clama, clama, clama. Y como Bartimeo, Él se posiciona delante tuyo y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y te recomiendo que contestes, quiero ver, quiero ver. Estoy cansado de que pasen los años y no verte, Jesús. De leer mi Biblia y no verte, quiero verte. Vamos, cántalo sobre tu familia. Lo cantamos sobre los hijos que están lejos de casa, sobre los hijos pródigos. Canta. Son atraídos, verán su valor y nunca más querrán irse. Cántalo sobre tu iglesia local. Lo cantamos sobre Corrientes. Corrientes, acostúmbrate a ese nombre. Corrientes, acostúmbrate a ese nombre. Acostúmbrate. Pronto no dejarán de oírse en las calles, en las plazas, en las escuelas. Acostúmbrate, Corrientes. Acostúmbrate, Chaco. Acostumbra tu oído a este nombre. Argentina, acostúmbrate. Latinoamérica, acostúmbrate al nombre de Jesús. Toda América, acostúmbrate. Hace que tu oído se acostumbre a este nombre. América, Jesús, Jesús. Europa, acostúmbrate a este nombre, Europa. Toda la tierra será llena del nombre de Jesús. Asia, Oceanía, acostúmbrense, acostúmbrense a este nombre. Vamos, no te canses, no te canses, en el cielo no se cansan. Medio Oriente, acostúmbrate a este nombre. Muy pronto no le pondrán más a sus hijos
el nombre del profeta. El nombre más aclamado será ese. Israel, acostúmbrate a este nombre. Israel, acostúmbrate a este nombre. Hoy nadie escucha este nombre en las calles de Israel, pero muy pronto, en cada esquina de las naciones llegarán preguntando a Israel: hemos venido por Jesús. Como esos dos griegos en Juan 7. Queremos ver a Jesús. Las naciones llegarán a Israel y dirán: ¿podemos verlo? ¿Podemos verlo? Vamos, sube, 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 que quiero mostrarte, dice el Señor. Quiero que lo veas.